A veces, una historia no empieza con un personaje, sino con un instante, un único segundo capaz de romper la lógica, desafiar la memoria colectiva y dejar una huella que ni el tiempo consigue borrar. En Valencia, en el año 1901. Ese segundo tuvo nombre, las 17:16 y 47 segundos. Los registros oficiales describen aquel día como una tarde cualquiera, con nubes densas avanzando desde el mar. Sin embargo, para cientos de personas, ese minuto se convertiría en el más inquietante de sus vidas, porque cuando el cielo rugió y el viento golpeó las ventanas con violencia, todos los relojes de la ciudad se detuvieron a la vez. Pero esta historia no trata de un fallo mecánico ni de una simple coincidencia. Trata de lo que nadie quiso hablar, de los relatos que fueron censurados, de las notas que desaparecieron y de los testigos que nunca volvieron a mencionar lo que vieron. ¿Por qué? Porque aquel segundo, ese preciso instante, fue experimentado de manera distinta por cada persona presente. Algunos sintieron una presión repentina en el pecho, otros escucharon un sonido metálico que no provenía del cielo, sino desde dentro de sus propias cabezas, y unos pocos aseguraron haber observado algo imposible, un resplandor blanco que cubrió toda la ciudad, como si el tiempo hubiese abierto una grieta. Lo que ocurrió en Valencia a las 17:16 y 47 segundos no apareció en ningún periódico, pero sobrevivió en diarios personales, en cartas nunca enviadas, y en el silencio de aquellos que jamás volvieron a ser los mismos. Hoy, por fin, esta historia será contada. A principios del siglo XX, Valencia era una ciudad que vivía entre la tradición y el progreso. Tranvías que avanzaban lentamente por las calles empedradas, mercados abarrotados, marineros descargando mercancías en el puerto, una ciudad que despertaba cada día con el sonido de campanas, relojes y conversaciones en los balcones. Nada parecía fuera de lo común. Aquel 15 de octubre de 1901, las familias regresaban a casa después de la jornada. Las tiendas cerraban sus puertas y los faroles comenzaban a encenderse mientras la tarde caía. Todo seguía el ritmo natural de una ciudad viva, al menos hasta que llegó el instante que lo cambiaría todo. Lo que ocurrió a las 17:16 y 47 segundos fue tan breve, tan sutil y, al mismo tiempo, tan perturbador, que muchos no se atreverían a contarlo jamás. Algunos dirían que fue una ilusión colectiva, otros lo tacharían de superstición, pero quienes vivieron ese momento con claridad o con terror, sabían que algo había atravesado la ciudad, algo que no pertenecía a este mundo, ni a este tiempo. Y aunque más de un siglo ha pasado desde aquel minuto perdido, los documentos, cartas y testimonios secretos que sobrevivieron nos permiten reconstruir esta historia. Una historia que, durante décadas, se mantuvo oculta, quizás por miedo, quizás por vergüenza, o quizá porque nadie quería aceptar que el tiempo, durante un segundo, dejó de obedecer sus propias reglas. Antes de comenzar, quiero saber algo importante. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Comenta aquí abajo. Así sabremos hasta dónde viaja este misterio que empezó hace más de 100 años. Ahora sí, volvamos a Valencia, volvamos al instante exacto en que el tiempo se detuvo. La mañana del 15 de octubre de 1901 amaneció húmeda en Valencia. Un olor salino, traído por el viento del mar, recorría las calles estrechas que serpenteaban entre los edificios de piedra. El otoño había comenzado a instalarse con firmeza, hojas caídas en las aceras, luz dorada filtrándose entre los balcones, y un frío suave que obligaba a la gente a caminar con las manos en los bolsillos. En la pequeña plaza del Mercat, donde los vendedores ya habían levantado sus puestos, se encontraba la modesta relojería de Julián Moret. Era un negocio antiguo, con casi medio siglo de historia, y aunque no era grande ni ostentoso, era conocido por todos. Allí se arreglaban los relojes de los comerciantes, los de los jueces, los de los sacerdotes y hasta los de los marineros que regresaban del puerto. Julián, un hombre de 56 años, delgado, de bigote espeso y manos finas como las de un cirujano, comenzó su jornada como cualquier otra. Abrió la puerta a las 8 en punto, acomodó los instrumentos de precisión sobre la mesa, revisó los relojes que tenía pendientes y se colocó sus lentes redondos.
que siempre le quedaban un poco torcidos. La campana sobre la puerta sonó por primera vez a las 8:17. Era la señora Dols, una mujer mayor que jamás llegaba tarde a nada. «Buenos días». Don Morete, saludó ella, entregándole un viejo reloj de bolsillo. «Se adelantó 3 minutos esta noche. No sé qué pasa últimamente. Parece que el tiempo anda nervioso». Julián sonrió sin darle mucha importancia y revisó el mecanismo con rapidez. No era nada fuera de lo común. Los relojes se atrasaban o se adelantaban todo el tiempo. Ese era su trabajo. La mañana avanzó sin sobresaltos. Entraron algunos clientes. Salió alguno más. Los campanarios marcaron las horas con su ritmo habitual. Y la brisa templada se convirtió en un viento más frío y denso conforme se acercaba la tarde. Nadie lo sabía aún, pero el cielo estaba preparándose para una tormenta inusual. Una tormenta que no traería solo lluvia. A las 13:42, Julián almorzó en silencio, mirando por la ventana como las nubes empezaban a cubrir la ciudad con un tono gris amenazador. No era un hombre supersticioso, pero sí observador. Algo en aquel cielo no parecía natural. Las nubes se movían demasiado rápido, como empujadas por una fuerza que no pertenecía al clima. Cuando regresó a su mesa de trabajo, notó una ligera vibración en el suelo. No era un temblor, tampoco el paso de un tranvía. Era como un zumbido profundo, casi imperceptible, que hacía resonar los cristales sobre los estantes. «Qué extraño», murmuró, pero era apenas un presagio. A las 16:58. Un silencio extraño se adueñó de la calle. Los comerciantes comenzaron a cerrar más temprano, por miedo a la tormenta. Las farolas todavía no estaban encendidas, pero la oscuridad creciente hacía que pareciera ya de noche. El viento rugió por primera vez a las 17:10. Fue un soplo violento, como si un gigante hubiera pasado corriendo entre las calles. Las puertas vibraron, las ventanas se estremecieron, y los caballos de las carretas se inquietaron. Apenas 6 minutos después, ocurriría lo imposible. Julián estaba agachado, ajustando el mecanismo diminuto de un reloj de bronce muy antiguo. Se concentraba tanto que casi no escuchó el trueno que explotó sobre la ciudad. Pero lo que sí escuchó y sintió fue un clic metálico, seco, que no provenía del reloj que tenía en las manos, tampoco del reloj de pared, ni del de bolsillo. Fue un clic que pareció resonar en todas partes al mismo tiempo. A las 17:16:47. El segundero que estaba observando se detuvo, y con él todos los demás. Primero pensó que había perdido la concentración, o que se había mareado, o que la luz había parpadeado sin que él lo notara. Pero cuando levantó la cabeza, vio lo imposible. El péndulo del gran reloj de pared estaba inmóvil. Los relojes de mesa detenidos, los relojes guardados en el armario silenciosos, y el reloj que la señora Dols había traído en la mañana también detenido. Todos marcaban la misma hora y el mismo segundo, las 17:16:47. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había explicación física para un fenómeno así. Los relojes no se sincronizaban entre sí. Cada uno tenía su propio mecanismo, su propia cuerda, su propio desgaste interno. «Esto no es normal», susurró, pero antes de que pudiera seguir analizando, algo más ocurrió. El aire se volvió pesado, el silencio absoluto. La luz de la calle cambió de color. Un tono blanco, casi plateado, envolvió el interior de la tienda, como si un velo luminoso hubiera cubierto la ciudad entera. Julián no vio un rayo, no escuchó un trueno, no sintió un temblor. Lo que sintió fue un tirón, una presión profunda en el pecho, como si el tiempo mismo lo hubiese empujado hacia atrás por un instante. Cerró los ojos, y cuando los abrió, todo parecía igual, pero el mundo estaba diferente, como si un eco imperceptible hubiese quedado suspendido en el aire. El segundero volvió a moverse, los péndulos retomaron su ritmo, los campanarios sonaron a la distancia, como si nada hubiera ocurrido. Julián respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Miró nuevamente los relojes. Todos habían perdido exactamente un segundo. El mismo segundo. El segundo, imposible. Afuera, algunos vecinos salían de sus casas confusos, llevándose la mano al pecho o a la cabeza. Otros se quedaban inmóviles, mirando al cielo blanquecino, que lentamente volvía a su color normal. Algo había ocurrido, algo que la ciencia no podía explicar.
Y Julián Moret fue el primero en darse cuenta de que ese segundo, ese instante detenido en el tiempo, no era un fallo, sino una señal que cambiaría su vida para siempre. La noticia no se propagó de inmediato, porque nadie entendía bien qué había pasado, pero apenas unos minutos después de que los relojes volvieran a funcionar, Valencia comenzó a murmurar. Los vecinos salían a las calles, con el ceño fruncido, con las manos temblorosas o con una expresión de desconcierto, que rara vez se veía incluso en tiempos de tormenta. El cielo había recuperado su color natural, aunque aún cargado de nubes. Sin embargo, algo en el ambiente seguía extraño, como si la ciudad respirara más lento. Julián Moret salió de su taller para observarlo con sus propios ojos. Nunca había visto a la gente tan inquieta, tan silenciosa, tan alterada. Un grupo de comerciantes se encontraba reunido frente a la carnicería de los hermanos Lorenz. Hablaban todos a la vez, confundidos, como si intentaran darle forma a algo que no entendían. Yo lo sentí aquí, dijo uno, golpeándose el pecho, como si el aire me hubiera empujado hacia adentro. No. No fue eso, respondió otro. Fue como un sonido, como si algo me hubiese vibrado dentro de la cabeza. Yo lo vi, dijo una mujer, levantando la voz. Vi el cielo blanco. No era luz, era como una neblina luminosa. Julián se les acercó. ¿Todos ustedes lo experimentaron a la misma hora?, preguntó. Los presentes se miraron entre sí. Hasta las 5:17, dijo uno. No, 16:47, corrigió otro. Julián sintió un estremecimiento. No había querido decirlo en voz alta, pero ahora sabía que no había sido el único. El segundo imposible había sido colectivo. Caminó unos metros más, hasta encontrarse con el joven aprendiz del panadero, un muchacho de unos 15 años llamado Mateo. Estaba pálido, apoyado en la pared, respirando hondo como si acabara de correr una larga distancia. ¿Te encuentras bien?, preguntó Julián. El muchacho lo miró con los ojos muy abiertos. Don Moret, susurró. Yo vi algo. ¿Qué viste? Mateo tardó varios segundos en responder. Había un hombre en la calle, frente a la panadería, pero cuando la luz llegó, desapareció. Julián frunció el ceño. Desapareció como si se hubiera desvanecido, como si lo hubieran borrado. Julián sintió un frío en la nuca, antes de que pudiera hacer más preguntas. Una carroza tirada por 2 caballos llegó a toda velocidad desde la calle principal. El conductor tiraba de las riendas con fuerza, intentando mantener el control. Hagan paso, gritó. La carroza se detuvo bruscamente, y un hombre corpulento bajó de ella. Era el comisario Félix Rovira, un hombre conocido por su carácter inflexible y por su aversión a las supersticiones. Todos a sus casas, ordenó con voz autoritaria. No queremos pánico innecesario. Fue solo una descarga eléctrica de la tormenta, nada más. La gente murmuró, algunos aceptando la explicación, otros claramente insatisfechos. Julián dio un paso al frente. Comisario, no fue una descarga eléctrica. Todos los relojes se detuvieron en el mismo instante. Rovira lo miró con impaciencia. Eso no es posible. Moret, lo es. Yo mismo lo vi. Y no fui el único. El comisario suspiró con frustración. La tormenta afecta a la gente. La sugestiona. Les hace ver cosas. No alimentemos rumores. Pero, aunque intentaba mantener la calma, Julián notó algo revelador. Rovira estaba nervioso. Le temblaban ligeramente las manos, y evitaba mirar al cielo. No todos obedecieron la orden de regresar a casa. En especial 3 personas que serían fundamentales para entender el misterio. Mateo, el aprendiz que juraba haber visto a un hombre desvanecerse. La señora Emilia Casals, una anciana conocida por tener una memoria prodigiosa, y que afirmaba haber escuchado campanas imposibles. Y el doctor Amadeo Rivas, un médico joven pero muy respetado, que decía haber sentido una alteración física que no podía explicar científicamente. Julián decidió buscarlos. No podía ignorar lo que había ocurrido. Primero fue a ver a la señora Casals, que vivía en una pequeña casa cerca del barrio del Carmen. La encontró sentada en una mecedora, con un chal sobre los hombros y la mirada perdida. Doña Emilia, saludó Julián. Me dijeron que usted escuchó algo extraño. La anciana lo miró con atención. Usted también lo escuchó, ¿verdad? No exactamente. Lo sentí. Doña Emilia asintió lentamente. Eran campanas.
Pero no de esta ciudad, no de esta época, más profundas, más antiguas. Julián frunció el ceño. Campanas antiguas. Sí, como si vinieran de un lugar donde el tiempo no es igual que aquí. Su respuesta lo dejó inquieto. Luego fue en busca del doctor Rivas, quien estaba examinando a algunos vecinos que se quejaban de mareos. Doctor, dijo Julián, ¿ha encontrado algo inusual? Rivas lo miró con gravedad. Demasiadas cosas. La mitad de las personas dice que sintió una presión en el pecho, la otra mitad en la cabeza. Y todas experimentaron el mismo síntoma, un lapso de un segundo del que no recuerda nada. Un segundo. Sí, un segundo que desapareció. No lo vivieron, como si hubiera sido arrancado de sus mentes. Julián se quedó en silencio. Eso coincidía con lo que había visto en sus relojes. Moret, dijo el doctor, bajando la voz. Esto no es un fenómeno meteorológico, ni eléctrico. Algo alteró a toda la ciudad durante un instante. Algo. ¿Qué tipo de algo? No lo sé, pero le aseguro esto no fue natural. Fue entonces cuando Mateo apareció corriendo por la calle, agitado. Don Moret, tiene que venir. Lo encontré. ¿A quién? Preguntó. Al hombre que desapareció. Los tres y Julián, el doctor y la señora Casals lo siguieron por un callejón estrecho que daba a un viejo almacén abandonado. Mateo se detuvo frente a la puerta. Está ahí dentro, susurró. No sé si vivo o muerto. Julián empujó la puerta con precaución. El interior estaba oscuro, húmedo, helado. Y entonces lo vieron, tendido en el suelo, inmóvil, con la ropa antigua, empapada, como si hubiese salido de una tormenta diferente. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que no tenía sombra. La luz tenue que entraba por las ventanas iluminaba el cuerpo, pero no proyectaba ninguna sombra en el suelo. El doctor cayó de rodillas, incrédulo. Esto no puede ser, y murmuró. La señora Casals apretó su crucifijo. Ese hombre no es de aquí. Julián, con el corazón acelerado, dio un paso adelante. El rostro del hombre era pálido, casi translúcido. Los ojos, entreabiertos, parecían mirar un lugar que no pertenecía a este mundo. Y entonces Julián lo vio. En la muñeca del desconocido había un reloj detenido, marcando exactamente las 17:16 y 47 segundos. El mismo segundo. Imposible, el mismo segundo que había detenido a toda la ciudad. El mismo segundo que acababa de traer a Valencia a un hombre que no debería existir. El silencio dentro del almacén era tan espeso que parecía absorber el sonido mismo. El aire olía a madera húmeda, a polvo viejo y a algo más, algo metálico, como el olor que queda en el ambiente después de un rayo. Julián avanzó lentamente hacia el cuerpo del desconocido, cada paso resonando como un eco que no debería existir allí. El hombre yacía con el rostro ligeramente girado hacia la derecha. Tenía la piel pálida, casi luminosa bajo la luz grisácea que entraba por las ventanas rotas. Su ropa era extraña, una camisa de lino duro, una chaqueta corta, pantalones de un estilo que parecía anticuado, incluso para 1901. Todo en él parecía desajustado en el tiempo, fuera de lugar, demasiado limpio, y al mismo tiempo gastado por algo que no pertenecía a Valencia. Pero lo más inquietante seguía siendo la ausencia absoluta de sombra. Julián tragó saliva. El doctor Rivas se acercó y realizó una inspección preliminar. El pulso es extremadamente débil, susurró el médico, con una expresión de desconcierto. Su temperatura corporal está anormalmente baja. ¿Está vivo?, preguntó Mateo, temblando. Técnicamente. Sí, respondió Rivas, pero algo en él no responde como debería. La señora Casals, apoyada en su bastón, lo miraba con ojos muy abiertos. Ese hombre no viene de aquí, dijo con voz grave, y no hablo de Valencia. Julián no quiso alimentar fantasías, pero su mirada cayó sobre el objeto que más le llamaba la atención, el reloj en la muñeca del desconocido. Era un reloj de bolsillo adaptado como brazalete, con una correa improvisada de cuero desgastado. El cristal estaba agrietado, y el segundero detenido, exactamente en la misma marca que los demás. Las 17:16 y 47 segundos, el mismo instante en que toda la ciudad se había detenido. Debemos llevarlo a mi consulta, dijo el doctor finalmente. No podemos dejarlo aquí. ¿Y qué le diremos al comisario?
preguntó Julián. Él ya está intentando acallar todo. Rivas frunció el ceño. Diremos la verdad, que encontramos a un hombre herido durante la tormenta. Nada más. Julián sabía que no sería tan sencillo. El comisario Rovira odiaba los misterios. Y aún más, odiaba perder el control. Sin embargo, no tenían otra opción. Entre los cuatro arrastraron al hombre hasta la salida del almacén. Su cuerpo era sorprendentemente ligero, como si careciera de densidad, como si no pesara lo que debería. Es como cargar un saco de paja, dijo Mateo en voz baja. No lo digas, lo reprendió la señora Casals. No sabemos quién es. Podría escucharte. Era absurdo. Pero en aquel momento, todos miraron al desconocido, temiendo que abriera los ojos. No lo hizo. Cuando cruzaron la puerta hacia la calle, el cielo soltó un trueno violento, anunciando que la tormenta que había provocado el segundo imposible aún no había terminado. La consulta del doctor Rivas estaba a unas calles de distancia. Mientras caminaban, varias personas los observaron con curiosidad. Algunos se persignaron, otros susurraron entre ellos. Los rumores crecían como un incendio silencioso. Alguien desapareció. El tiempo se detuvo. Vieron una luz blanca. Dicen que apareció un hombre que nadie conoce. Y liga entre susurros. Otra frase comenzaba a repetirse. No tenía sombra. Una vez dentro de la consulta, el doctor Rivas acomodó al hombre en la camilla, encendió varias lámparas de aceite y cerró las cortinas. No quiero que nadie vea lo que hacemos aquí, dijo. No hasta que sepamos qué ocurrió. Realmente, Julián observó sin perder detalle. El reloj del desconocido seguía detenido en el mismo segundo. El doctor lo examinó sin tocarlo demasiado. Esto es fascinante, murmuró. El mecanismo es antiguo, pero el diseño no es igual a nada que haya visto antes. Es como si alguien hubiera modificado un reloj común para un propósito que aún no comprendo. ¿Cree que él hizo eso?, preguntó Julián. No lo sé, pero lo que sí sé es que esto no se detuvo por falta de cuerda. Fue detenido por una fuerza externa. Julián sintió un nudo en el estómago. Doctor, ¿qué cree que es este hombre? Rivas suspiró profundamente. No lo sé, pero su cuerpo no responde a las leyes normales. No tiene signos de trauma ni heridas visibles. Su piel parece demasiado estable para ser humana, como si no envejeciera, como si estuviera suspendida en un estado entre la vida y la muerte. Mateo dio un paso atrás, asustado. Está diciendo que no es un hombre. Estoy diciendo que no sé qué es, respondió el doctor, pero su pulso es tan débil que apenas marca ritmo. Cásico, inside con el segundero detenido de su reloj. La señora Casals levantó la mirada. Yo sé lo que es esto, dijo con voz temblorosa. No es la primera vez que ocurre en este mundo. Todos la miraron. En 1853, en el pueblo donde nací, hubo un caso parecido. Se escucharon campanas que no venían de ninguna iglesia, y un hombre apareció en el campo, sin sombra. Vivió apenas unas horas, y luego desapareció frente a varios testigos. Cuentan que su cuerpo se deshizo en luz. Julián sintió un sudor frío bajar por su espalda. ¿Y qué dijeron que era? La anciana apretó su crucifijo. Un enviado del tiempo. El doctor la miró con reproche. Doña Emilia, por favor, usted no estuvo allí, respondió ella firmemente. Yo sí, y reconocería esa luz en cualquier siglo. En ese momento, un golpe fuerte sonó en la puerta de la consulta. Todos se sobresaltaron. Doctor Rivas, abra la puerta inmediatamente. La voz del comisario Rovira retumbó como un trueno. Julián dirigió una mirada alarmada al doctor. ¿Qué hacemos? No hubo tiempo de responder. Rovira empujó la puerta y entró acompañado de 2 guardias civiles. Su mirada recorrió la habitación hasta posarse en el desconocido. ¿Qué es esto?, preguntó con el ceño fruncido. Rivas se adelantó. Lo encontramos herido durante la tormenta. Rovira lo observó con una mezcla de irritación y sospecha. ¿Y por qué no informaron inmediatamente? Porque la gente ya está alterada, respondió Julián. No queríamos causar más pánico. El comisario dio un paso hacia la camilla. Al ver la ausencia de sombra, su rostro palideció. ¿Qué es esta cosa? Julián notó algo que lo dejó inquieto. Rovira decía cosa. No, hombre. El comisario se volvió hacia ellos. Nadie debe saber de esto, ¿entienden? Rivas cruzó los brazos. Comisario, ese hombre necesita cuidados. Ese hombre, interrumpió Rovira. No es asunto de ustedes. Me lo llevo. Los guardias se acercaron. No pueden moverlo, protestó el doctor. Podría morir.
Rovira lo miró con ojos duros. Entonces morirá bajo custodia. Pero no se quedará aquí donde cualquiera pueda verlo. Julián sintió que algo se quebraba dentro de él. No podía permitir que ese hombre desapareciera en manos de la autoridad, especialmente si había llegado desde quién sabe dónde. Comisario, intentó decir, pero fue interrumpido. No más palabras. Moret. Fue en ese momento exacto que ocurrió algo imposible. El desconocido respiró profundamente, como si despertara. Los guardias retrocedieron. La señora Casals dejó escapar un grito ahogado. Mateo tropezó hacia atrás. El doctor quedó inmóvil. El hombre abrió los ojos. Eran de un gris intenso, casi plateados, vacíos, y al mismo tiempo atentos. Miró alrededor sin mover la cabeza, como si pudiera ver todo al mismo tiempo, y entonces habló, no en español, no en valenciano, no en ninguna lengua que los presentes reconocieran. Su voz era profunda, resonante, como si varias voces hablaran al unísono. Julián sintió su corazón latir desbocado. El doctor tragó saliva. ¿Qué está diciendo? La señora Casals se estremeció. Está diciendo una hora, susurró. Está diciendo un momento exacto. ¿Cuál? Preguntó Julián. La anciana cerró los ojos, escuchando cada sílaba, y entonces respondió. Dice que queda poco, que el tiempo volverá a detenerse. Esta noche, a las 17:16:47. La noche cayó sobre Valencia con una rapidez inusual, como si el sol hubiera decidido esconderse antes de tiempo. La ciudad, inquieta desde el extraño suceso, parecía contener la respiración. En las calles, las conversaciones se repetían siempre en voz baja, como si temieran que algo pudiera oírlas. Antonio Maestre cerró su taller más tarde de lo habitual. No podía dejar de pensar en los relojes, detenidos a la misma hora exacta. En toda su vida, jamás había visto un fenómeno así. Mientras caminaba por la calle estrecha que llevaba a su casa, notó una sensación incómoda en el aire. No frío, no humedad, silencio, un silencio demasiado perfecto. Se detuvo. No escuchaba pasos, ni carros, ni voces de vecinos. Solo un murmullo lejano, un sonido que no lograba identificar, pero que le provocaba un leve mareo. Otra vez no, susurró, instintivamente. Miró su bolsillo, sacó su reloj personal. El péndulo interno vibraba, como si quisiera moverse, pero no podía. Antonio sintió el corazón golpearle el pecho. Ese comportamiento exacto había ocurrido en su taller apenas horas antes. Y entonces, la vio. A lo lejos, bajo un farol parpadeante, una joven caminaba apresurada, sosteniendo una carta contra el pecho, como si temiera perderla. Elena. Aún no se habían encontrado formalmente después del evento en la plaza, pero Antonio la reconoció de inmediato. Había algo en su expresión, una mezcla de miedo y determinación, que parecía reflejar su propio estado interior. Señor Maestre, lo llamó ella, antes de que él pudiera pronunciar palabra. Necesito hablar con usted. Antonio se acercó, alarmado. ¿Estás bien? No. Elena tragó saliva. Desde que ocurrió aquello, me han pasado cosas. ¿Qué cosas? Ella dudó por un instante, como si revelarlo pudiera empeorar la situación. Cada noche, exactamente a las 17:16:47. Aunque ya es de madrugada, escucho un zumbido dentro de mi cabeza, el mismo que escuché en la plaza. Antonio sintió un escalofrío. Yo también lo oí, admitió en voz baja. Elena abrió los ojos, sorprendida. Entonces, no estoy loca. Antonio negó con firmeza. No, pero creo que nadie quiere que hablemos de esto. La joven miró a su alrededor, nerviosa. Esa es la segunda cosa que quería decirle. ¿Qué ocurre? Esta tarde, 2 hombres vinieron a mi casa. Decían ser funcionarios del ayuntamiento. Querían hacer preguntas sobre lo que vi, pero no tenían credenciales. Y cuando mi madre les pidió sus nombres, se marcharon, sin decir nada. Antonio sintió un nudo en el estómago. Alguien está vigilando. Exacto. En ese instante, un sonido metálico resonó a lo lejos. Un clem profundo, como si una campana enorme hubiera sido golpeada. Pero ninguna campana sonaba a esa hora. Los dos se giraron al mismo tiempo. El farol sobre ellos titiló. El aire vibró ligeramente. Y entonces, ocurrió, por una fracción de segundo, una fracción tan pequeña que parecía un suspiro del propio mundo. El entorno parpadeó. Las sombras cambiaron de lugar. La luz se distorsionó. Un leve eco blanco recorrió la calle como una ola silenciosa,
Luego todo volvió a la normalidad. Elena quedó inmóvil, temblando. Lo vio. Antonio apenas pudo responder. Sí. Los ojos de ambos se encontraron. Y en esa mirada había meis que medo. Había certeza. O que ocorre en la praza nao terminó. Estábase repetindo, voltando, chamando. Señor maestre, susurró Elena, ¿qué cree que está pasando? Antonio respiró fundo, sintiendo o corazón pesado. Creo que, lo que sea que detuvo el tiempo aquel día, está intentando volver. Elena todavía tenía la respiración agitada. A su alrededor, la calle seguía siendo la misma. Pero algo en el aire había cambiado. Como si hubiese quedado suspendido, un residuo, invisible del parpadeo, que ambos acababan de presenciar. Antonio pasó la mano por la frente, intentando encontrar palabras. Esto ya no es un fenómeno aislado, es un patrón. Y si está repitiéndose, significa que no fue un accidente. Elena abrazó su carta con más fuerza. Yo pensé que estaba imaginándolo, pero ahora sé que no. No lo estás. Antonio la miró con una determinación preocupada. ¿Y si dos desconocidos ya vinieron a su casa? Significa que hay más gente que también lo sabe. Elena tragó saliva. Gente que quiere ocultarlo. Antonio dudó unos segundos, observando la calle silenciosa antes de responder. O gente que tiene miedo de que alguien más lo descubra. Un viento súbito frío, seco, recorrió a ambos. El farol volvió a parpadear, y de esta vez Elena sintió un leve pinchazo detrás dos solos, como si algo presionase su mente por apenas un segundo. ¿Sintió eso?, preguntó Huela, asustada. Antonio asintió lentamente. Sí, y lo sentí antes. En mi taller, antes de que todos los relojes se detuvieran. Elena abrió solos ainda mais. Entonces, la sensación viene antes del fenómeno. Exacto. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Era como si cada uno necesitara escuchar el silencio para comprender lo que significaba. Finalmente, Antonio respiró hondo. Tenemos que comparar lo que ambos vivimos, lo que yo vi dentro de los relojes, y lo que usted sintió en la plaza. Elena miró su carta. Yo escribí todo lo que recuerdo, pero hay algo más. Antonio aguardó. La joven bajó la voz. Desde aquella tarde, cuando cierro los ojos, veo un destello, no una luz, sino como una figura, alta, alargada, sin rostro, como si estuviera detrás del relámpago blanco. Antonio sintió un marretio profundo. Una figura. No sé si es real, aparece solo por un segundo, pero me da la impresión de que está observando. El relojero tragó en seco. Esa palabra observando le apretó el estómago de un modo extraño, visceral. Tiene que mostrarme lo que escribió, dijo él, con firmeza pero sin dureza. Elena dudó. Cada parte de su cuerpo le pedía guardar esa carta para sí misma, esconderla del mundo. Pero la sensación de estar atrapada en algo que no entendía era aún más fuerte. Está bien, y susurró finalmente, entregándosela. Antonio la tomó con cuidado. La letra era urgente, casi desesperada. Las primeras líneas hablaban del zumbido, del relámpago, de la sensación de ser empujada. Pero entonces, más abajo, entre frases temblorosas, vio una oración que lo paralizó. A las 17:16 y 47 segundos, sentí que el tiempo respiró. Antonio levantó lentamente la mirada hacia la joven. ¿Qué quiso decir con esto? Elena apretó los labios. Insegura. No sé explicarlo. Fue como si el mundo inhalara. Solo eso, un suspiro. Pero no humano. Algo mayor. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener peso. De repente, un sonido distante rompió el aire. Un toque de campana. Solitario. Vindo dal, y resauda plaza del mercado. Pero meis estrano fue isso. Ninguna campana debería sonar a esa hora. Antonio cerró la carta con cuidado. Debemos ir a la plaza. Elena abrió los ojos, alarmada. Ahora, está oscuro. Precisamente por eso. Si algo está llamando nuestra atención, quiero verlo de frente. Elena respiró fundo. Oló para dirección da praza. Sentió un frío subindo pelas costas. Más asentió. Vamos. Y así, juntos, comenzaron a caminar por la calle silenciosa, rumbo al lugar donde todo había comenzado, sin saber que aquella no sería solo una visita. Sería la segunda vez que verían el instante que el mundo había intentado esconder. Cuando el reloj del campanario marcó nuevamente las 17:16 y 47 segundos, un silencio casi sagrado invadió Valencia. No era un silencio natural,
Era como si la ciudad entera hubiese contenido la respiración. Esperando algo, Mateo, exhausto, cubierto de polvo, y con el corazón golpeando contra el pecho, observó cómo las agujas vibraban, apenas 1 milímetro. Como si dudaran entre avanzar o detenerse para siempre. La luz estalló por segunda vez, pero ahora era diferente. No cegaba. Era suave, cálida, y humana. Parecía tejerse en hilos dorados que conectaban cada reloj de la ciudad. Como si todos fueran parte de un mismo organismo invisible. Mateo susurró: si vuelves a correr, por favor, no te detengas otra vez. Entonces, como un suspiro colectivo, todos los relojes avanzaron un solo segundo. Uno, simple, pero suficiente para romper un silencio que duró 123 años. Las campanas, inmóviles desde la tormenta de 1901, resonaron con un eco tan profundo que se sintió en el estómago. Los habitantes, confundidos y fascinados, salieron a las calles. Nadie entendía qué había pasado, pero todos miraban el reloj del campanario como si presenciaran un milagro. Mateo sintió una lágrima caer sin darse cuenta. No era miedo, no era alivio, era la sensación de haber tocado algo que no pertenece al tiempo humano. En el aire quedó una certeza inquietante. El tiempo no se había detenido por un accidente, se había detenido por una decisión ningún humano podría comprender. Y mientras la ciudad celebraba, creyendo que todo había vuelto a la normalidad, Mateo observó la última anomalía. Las agujas del reloj marcaron las 17:16 y 48 segundos, pero su propio reloj de bolsillo marcó las 17:16 y 47 segundos, otra vez. Y en su interior, un leve tic-tac comenzó a sonar, al revés.